Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la continuación del estudio acerca del profeta Jonás, esta vez en el capítulo 3. Escuchemos. Dios bendiga, mis amados hermanos, pues estamos en la continuación del estudio bíblico expositivo acerca del profeta Jonás. Hoy continuamos en el capítulo 3, donde dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En el vientre del pez, pues Jonás tuvo que cambiar de opinión. Después de haber visto la mano de Dios preservándole la vida dentro del pez y tener la oportunidad de orar a su Dios, como estudiamos en el capítulo anterior, pues de seguro hay un pacto que no se revela el detalle. Hay un pacto entre Jonás y Dios, porque no se menciona que Dios haya hablado acá en la oración de Jonás, pero sí Jonás tuvo la convicción de que Dios le escuchó. Y mientras sabía o se dio cuenta que Dios le había escuchado, pues entonces él parece que promete algo y dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. O sea, ¿qué prometió Jonás quizás en el vientre del pez? Bueno, yo prometo ahora hacer las cosas a tu manera. Tú me enviaste para que fuese a la nación de Nínive. Yo en mi terquedad cogí para Tarsis. Ahora, entendiendo que tu misericordia me ha preservado, y yo pues obedeceré a tu mandato y voy a tomar la línea de ir realmente a Nínive. Y eso es lo que precisamente ocurre. Ya cuando Jonás sale del vientre del pez, entonces dice que la palabra de Dios llegó de nuevo hacia Jonás. Y esa palabra de Jehová fue: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hacemos un énfasis especial acerca de esta parte. La mayoría de nosotros, como predicadores, no es lo mismo que los profetas de la antigüedad. Los profetas de la antigüedad se limitaban a decir única y exclusivamente lo que Dios había mandado. No es cuestión de argumentos, no es cuestión de poner el mensaje bonito, no es cuestión de hacerlo más asimilable, no es cuestión de que las personas me vuelvan a invitar porque lo que esté hablando le convenga o vaya de acorde con su necesidad del momento. El profeta de aquel entonces no tenía que ver con lo que se podía percibir, con lo que el pueblo quisiera escuchar o no quisiera escuchar. El profeta de aquel entonces se limitaba única y exclusivamente a dar el mensaje de parte de Dios. Y así lo establece Dios cuando le dice: ve a Nínive. No es que vaya a cada iglesia que te invite, ni a cada pueblo que esté en el camino. No. Óyeme, ve a Nínive y proclama en esa ciudad el mensaje que yo te diré. Lo que significa que todavía ni tan siquiera Jonás tenía el mensaje claro de qué era lo que tenía que decir, ni cuál era el mensaje que tenía que llevar para Nínive. O sea, solamente tiene un mandato: obedezca. Usted tiene que ir a Nínive. En el camino, lo más seguro es que Dios entonces va a revelarle a Jonás lo que él quiere que le diga. Entonces dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Alabado sea el Señor. ¡Qué bueno! El profeta que empezaba a hacer las cosas a su manera, ahora quiere vivir y andar conforme a la palabra de Dios, y se levanta y va a Nínive. Y era Nínive ciudad grande en extremo. O sea, si nosotros comparamos las ciudades de hoy en día, Nínive no resulta ser más que quizás un pequeño barrio, un pequeño sector, un condado, una comarca, en comparación con las ciudades de hoy en día, las grandes metrópolis, las grandes ciudades. Pero tenemos que situarnos en la antigüedad. Para aquellos tiempos, una ciudad con más de 120,000 habitantes y una propiedad amplia, se podía decir que era una gran y tremenda ciudad. O sea, para ellos era una gran ciudad porque no existían esas grandes ciudades con tanto territorio y con tanto habitante. Por eso Nínive figuraba como una de las grandes ciudades y especificaba que estaba alrededor de 3 días de camino.
Para muchos entienden que los 3 días de camino es para recorrer a Nínive, pero no. Hemos establecido en audios anteriores que Nínive realmente tenía una distancia aproximada desde donde Jonás estaba para llegar a ella 3 días. Pero para poder recorrerla, entonces, minuciosamente predicando y proclamando lo que Dios tenía que decir, Jonás solamente se tomó 1 día. Y entonces Jonás entró a la ciudad, dice la Biblia, camino de 1 día, y predicaba, alabado sea el Señor, predicaba el mensaje que Dios le había dado. Fíjese que en el camino entre el lugar de la obediencia, ahí comienza Dios a revelar. En el camino de la obediencia es cuando podemos recibir revelaciones. Mientras Jonás estaba de terco, mientras Jonás estaba de desobediente, no recibió ningún tipo de revelación con respecto al mensaje. Pero cuando Jonás dijo, yo voy a obedecer, yo voy a hacer las cosas conforme a tu palabra, entonces empieza a bajar el dictado, la palabra, el rema de parte del Señor. Hoy en día hay un sinnúmero de cristianos en desobediencia, hay un sinnúmero de cristianos que ellos mismos saben que están en pecado y que están haciendo las cosas, pero muy mal delante del Señor, violando los mandamientos de su palabra y haciendo como bien les dé en gana. Pero esas mismas personas, hoy en día usted los ve hablando 2 o 3 palabritas en lengua y dándole al pueblo supuesta palabra de Dios. ¿Cómo puede ser posible que alguien estando en pecado, que alguien estando en desobediencia, que alguien estando en adulterio, que alguien estando en fornicación, que alguien que esté haciendo las cosas totalmente contrario a lo que diga las Escrituras, quiera levantarse como profeta de Dios, quiera levantarse como mensajero de Dios y decir en nombre de Dios todas las cosas que bien le parezca? Aquí encontramos en las Escrituras que eso no funciona de esa manera. No baja ninguna revelación de Dios para nadie si el instrumento, el siervo que ha de dar la profecía o ha de dar el mensaje está en pecado o está andando mal delante del Señor. Sí podrán bajar revelaciones, sí podrán bajar dictado, sí podrán bajar muchas palabras a la mente de una persona en desobediencia, a la mente de una persona que esté en pecado, pero ninguna proviene de parte de Dios. Jonás se levantó y empezó a proclamar la palabra del mensaje que Dios le había dado. Cuando Jonás recibe el mensaje, óigame, qué situación más calamitosa aparentemente para muchos de nosotros. Pero, Señor, ¿fue el tema del mensaje que tú me diste? ¿O ese es el mensaje simplemente? Que yo recorra todo lo que tiene que ver con pasar por todo lo que he pasado en esta nave camino a Tarsis, luego el pez me traga, tengo que orar dentro del pez y ahora tengo que caminar 3 días para llegar y 1 día para proclamar, para simplemente decirle al pueblo, a la nación de Nínive, un mensaje tan corto. ¿Cómo es que tú me mandas a decir simplemente de aquí a 40 días Nínive será destruida? Alabado sea el Señor. Jonás no cuestionó eso. Jonás no se puso a cuestionar tal cosa. Eso lo hacemos como si fuese meternos en la mente de los predicadores de hoy en día. Pero Jonás no lo hizo. Jonás obedeció al Señor. ¿Este es el mensaje que tú quieres que yo diga? ¿Este es el mensaje que tú quieres que yo predique? Bueno, mejor todavía porque no tengo que hacer ningún bosquejo. Mejor todavía porque no tengo que buscar grandes revelaciones. Mejor todavía porque no tengo que consultar ningún comentario bíblico, ni ningún diccionario, ni tampoco tengo que consultar a ningún maestro o algún rabino para que me explique el mensaje. El mensaje está sencillo. Yo lo veo bastante genial. Así que mientras menos sea para hablar, mejor. Quizás me vuelvan a invitar de nuevo. Y Jonás entonces proclama y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Jonás no fue a la emisora principal de la ciudad de Nínive. Jonás no fue y alquiló
el equipo de sonido que utilizan los políticos para hacer las grandes caravanas o los grandes cierres de campaña. Jonás no alquiló el Estadio Olímpico o el Madison Square Garden para hacer esa gran concentración e invitar a todo el mundo al estadio, al gran campo, al gran lugar, para que todo aquel que quiera escuchar palabra de Dios, entonces venga y se concentre en el gran estadio para que pueda escuchar el mensaje. Gloria sea al Señor. Óigame, Jonás hizo lo que ningún predicador de este tiempo quiere hacer. Jonás hizo lo que ninguno de esos grandes predicadores quieren, rebajarse. Jonás no convocó a Nínive para que fuesen a un lugar selecto para que lo escuchasen. Tampoco Jonás cobró una entrada para que lo escuchasen. Tampoco Jonás hizo una gran promoción para que le escuchasen. Jonás no regó afiche. Jonás no regó volante. Jonás no hizo una gran promoción de su actividad, de su campaña. Jonás, el gran profeta, hizo el trabajo personalizado. Jonás, el gran profeta, fue por todas las calles. Jonás, el gran profeta, fue por todas las esquinas. Jonás, el gran profeta, fue por todas las intermediaciones, a los derriscos, a las partes altas, a los suburbios y a las partes más empoderadas de la ciudad de Nínive. Y a todos los lugares, en cualquier sitio donde fue, dio el mismo mensaje. Dijo a todo el pueblo que le escuchaba, sin ningún equipo de sonido, sin ninguna propaganda, sin ninguna plataforma. Jonás decía a la ciudad de Nínive: dice así el Señor, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Alabado sea el Señor. Es muy probable que las personas de Nínive hubiesen conocido y sabido acerca del nombre de Jehová nuestro Dios. Cuando Dios hizo los grandes milagros allá en Egipto, eso se difundió su fama por toda la tierra, dice la Biblia, de cómo Dios abrió el mar rojo y cómo Dios envió 10 plagas a Faraón y cómo Dios permitió que el pueblo cruzase también el río Jordán en seco y cómo Dios a través de Josué permitió que todas las naciones de Canaán sean rendidas en su mayoría y luego ocupadas por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo inconquistable. El pueblo de Israel nunca fue sometido. El pueblo de Israel siempre era victorioso. Y el Dios de Israel se conocía en cada uno de los lugares donde se podía decir que había habitantes en aquellos entonces. Pero nunca, posiblemente nunca, Nínive había escuchado un mensaje de parte de Dios. Había escuchado Nínive quizás los comentarios y de las grandes hazañas que Dios hacía. Pero que Dios mandase un mensaje, que Dios haya dicho que va a destruir la ciudad de Nínive. Óigame, para las personas de ese lugar, eso fue algo grandioso y a la vez espantoso. ¿Cómo? Que el Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de los israelitas, ha dicho que esta ciudad va a ser destruida de aquí a 40 días. ¿Sabe qué hicieron las personas? Dice la Biblia, la palabra del Señor, que los hombres de Nínive, óigame bien, creyeron a Dios y en una actitud de creencia firme de lo que estaban escuchando, dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Glorificado sea el nombre del Señor. Qué bueno, qué buena respuesta ante un mensaje del profeta. El pueblo de Nínive, los hombres de Nínive, creyeron el mensaje del Señor. Hay personas hoy en día que usted le predica y ellos dicen que creen. Hay personas que usted le ministra y ellos dicen que sí, que creen el mensaje de la palabra de Dios, pero no toman ninguna actitud. No se arrepienten de sus pecados ni toman ningún tipo de cambio en sus vidas.
A diferencia, el pueblo de Nínive escuchó el mensaje, creyó el mensaje y actuaron inmediatamente. ¿Cuáles fueron las actitudes del pueblo de Nínive que demuestran que se arrepintieron? Dice que proclamaron ayuno. Todos los hombres y mujeres, ayuno, desde el mayor hasta el menor de ellos. Óigame, y se vistieron también de cilicio. Ayuno, abstención de alimento. Cilicio, vestirse de ropas ásperas, oscuras, que para ese tiempo, para ese entonces, era una muestra de dolor, era una muestra de aflicción y también una muestra de arrepentimiento. El pueblo de Nínive se arrepintió y, óigame, dice que la noticia llegó hasta el rey. Llegó también la noticia hasta el rey de Nínive. Aquí no podemos decir que la noticia llegó directamente por Jonás, porque ustedes saben muy bien que en una nación donde un extranjero llega con una proclama, inmediatamente se escucha esa proclama, tiene que llegar a oídos del rey. Que haya sido Jonás no lo dice la Biblia, pero lo más seguro es que haya llegado a oídos del rey por causa de las demás personas que el rey tiene digregado en los diferentes lugares, y estos fueron y llevaron el mensaje al rey de Nínive. Observemos algunas cosas muy importantes que suceden con el rey de Nínive. El rey de Nínive posiblemente no escuchó el mensaje de parte de Jonás, pero dice la Biblia, la palabra del Señor, que cuando el rey de Nínive escuchó la noticia, se levantó de su silla. Gloria al Señor. Óigame, los reyes altivos y orgullosos casi todo lo hacen desde la silla sin tan siquiera tomar la iniciativa de pararse de ella. Pero dice que se levantó de su silla y se despojó de su vestido real. Alabado sea el Señor. Y el rey, él mismo fue y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué está diciendo esto? Que el rey creyó el mensaje, al igual que el pueblo, y el rey inmediatamente demostró un arrepentimiento. ¿Cuál? Se paró de su silla, se despojó de su vestimenta y se humilló delante del Señor en polvo, cilicio y ayuno. Alabado sea Dios. Óigame, es que no podemos quedarnos igual cuando el mensaje de Dios impacta nuestra vida. No puede haber una tranquilidad, no puede haber un quedarse en la misma postura, en la misma posición. Algo tenemos que hacer para demostrar que estamos arrepentidos. Y lo que más me impacta de todo esto es que el rey primero se humilla. El rey él mismo se despoja. El rey se levanta de su silla, se quita su vestidura y hace todo eso. Y después que está metido en el cilicio y en la humillación, es que entonces él manda a proclamar al pueblo para que hagan lo mismo que él está haciendo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Esto no está ocurriendo en el mundo actualmente. En el mundo actualmente, los grandes reyes, los grandes monarcas, los grandes líderes están mandando a los demás a que se humillen. En el mundo entero, los presidentes, los reyes están mandando a la gente a que se humille delante de Dios. Pero pregúntese usted mismo, mi hermano, si realmente ellos se están humillando. ¿Qué actitud están haciendo ellos que demuestren que realmente se están humillando delante de Dios? Gloria al Señor por el rey de Nínive. El rey de Nínive fue un rey bastante sincero. Él primero se humilló él primero se paró de la silla, él primero se despojó de su vestidura, él se humilló en cilicio y en polvo sobre su cabeza. Antes de estar mandando a la gente que nos humillemos, él tomó la iniciativa de humillarse en primer lugar. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que los hombres comenzaron a hacer por cuenta propia, que eso es lo que más le llama la atención a nuestro Dios. Los hombres empezaron a humillarse y el rey oficializó esa humillación cuando hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Porque si bien es cierto que muchas personas se humillaron y creyeron a Dios, es posible que algunos otros que ni tan siquiera escucharon el mensaje estén fuera
de todo lo que es la humillación que el pueblo comenzó. Pues ahora el rey empieza a poner en orden todas las cosas. Ahora yo proclamo, dice el rey, delante de mis súbditos, delante de mis gerentes, yo quiero que hagan esto que le estoy diciendo. Óigame, no beban ni tan siquiera agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales también. El rey fue más extremo aún todavía. Mientras que los hombres dijeron, no vamos a gustar alimento ni del mayor hasta el menor, o sea, ni mujer, ni hombres, ni mujeres, ni niños. El rey ahora incluye en la humillación algo más todavía. Dice que ni a los animales se le dé tan siquiera de beber. ¿Para qué? Para que quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Alabado sea el Señor. El rey está convencido que se va a humillar delante de Dios. El rey está convencido de que está convocando el ayuno, pero eso no garantiza, dice el Señor, eso no garantiza que realmente ellos sean perdonados. Por eso el rey parece ser una persona muy honesta. Y él está diciendo, puede ser, quién sabe, si nosotros haciendo esto, entonces se apartará el ardor de su ira y nosotros no pereceremos. Pero hay algo también que el Señor dice aquí en su palabra, y es que el rey reconoce cuál es la actitud del pueblo. Óigame, dice, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. No basta con un cilicio callado. No, clamen a Dios fuertemente. Y lo más importante, conviértase cada uno de su mal camino. Gloria al Señor. Oh, cuántos funcionarios en los gobiernos del mundo entero, haciendo y deshaciendo y tomando ventajas y partidas en esta crisis que estamos llevando en el mundo. Cuántas personas con cara de piedad, cuántas personas con apariencia de ángel, pero el rey, que no es Dios, el rey sabe que hay personas en su gobierno. El rey sabe que hay personas en la nación que tienen que convertirse de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Esa actitud de querer acapararlo todo, esa actitud de querer robarse las cosas. Óigame, el rey es un hombre sincero y está diciendo, si ustedes se han humillado, si ustedes están de cilicio, si ustedes no claman a Dios fuertemente y se arrepienten de sus malos caminos y de la rapiña que hay en sus manos, es posible que lo que estemos haciendo sea simplemente una pérdida de tiempo. Qué bueno es cuando nosotros nos arrepentimos de manera sincera delante de nuestro Dios. Qué bueno es cuando hay sinceridad en el arrepentimiento y en la búsqueda que tenemos. Dice la Biblia en el versículo 10, y vio Dios lo que hacían, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Alabado sea Cristo por los siglos de los siglos. Eso es lo que Dios está esperando de los líderes de esta tierra. Eso es lo que Dios está esperando de cada habitante de cada nación. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, sus líderes, de nosotros, los hermanos, de nosotros, sus hijos, que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestro mal camino y empecemos a humillarnos delante de nuestro Dios. Él lo dijo a través del profeta Miqueas cuando dijo, oh hombre, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Sino solamente tres cosas: hacer justicia, hacer misericordia y humillarte delante de tu Dios. Dios te bendiga, mis amados hermanos, y Él te continúe bendiciendo. Esperamos hayan sido edificados en gran manera a través de este estudio. Recuerden, son 5 audios. Espere la publicación del siguiente. También animamos a compartirlo con sus contactos para que otros sean edificados. Dios les bendiga.